Cuando escuchamos la palabra reina, muchos pensamos en coronas brillantes, vestidos de seda y palacios llenos de lujos. Imaginamos a una figura elegante, seria, con mirada sabia y voz de mando. Pero si nos acercamos un poco más a las páginas de la historia, descubrimos algo distinto. Las reinas eran, ante todo, personas. Y como cualquier persona, tenían pasiones, miedos, obsesiones y, claro, una buena dosis de drama. Este video no va de tardes tranquilas en jardines reales ni de discursos aburridos frente a cortesanos. No, aquí vamos a hablar del lado salvaje y, muchas veces, escandaloso de las reinas. Porque cuando se mezcla un poder casi ilimitado con lujos desbordados y un corazón humano lleno de emociones, el resultado suele ser, digamos que entretenido. ¿Por qué nos fascinan tanto las llamadas reinas locas? Pues porque ellas tenían todo lo que muchos soñaban: riquezas infinitas, ejércitos, palacios, y aún así, sus vidas estaban llenas de enredos que parecen sacados de una telenovela. El poder absoluto podía volverlas excéntricas, el amor prohibido las empujaba a tomar decisiones arriesgadas, las traiciones las rodeaban como sombras, y los lujos excesivos despertaban la envidia, y a veces la furia, de sus pueblos. Algunas se enamoraron de hombres que jamás debieron tocar. Otras desafiaron tradiciones con una audacia sorprendente, y unas cuantas simplemente hicieron lo que querían porque podían. El precio de esas decisiones fue alto: críticas, rumores, revoluciones, incluso la muerte. Pero gracias a todo ello, sus nombres quedaron grabados para siempre en la historia. Ahora, para ir calentando motores, déjame darte un adelanto de lo que veremos más adelante. Conoceremos a Cleopatra, la reina de Egipto que no solo conquistó corazones, sino también imperios. Su vida fue un cóctel de política, pasión y tragedia. Luego está Juana de Castilla, a quien llamaron la Loca, aunque quizá lo único que tuvo fue un amor tan intenso que asustó a todos los que la rodeaban. También hablaremos de Catalina la Grande, una gobernante brillante que modernizó Rusia, pero cuya vida privada fue la chispa de rumores tan extravagantes que aún hoy hacen reír o sonrojar. Y por supuesto, no puede faltar María Antonieta, la reina francesa convertida en símbolo de excesos, acusada de decir la famosa frase «que coman pastel». Aunque tal vez nunca lo dijo, la leyenda fue suficiente para alimentar la furia del pueblo. Estas reinas no fueron simples figuras decorativas en sus palacios. Fueron protagonistas de escándalos que sacudieron reinos enteros. Algunas fueron valientes, otras caprichosas, y otras simplemente quedaron atrapadas en un mundo donde todo lo personal se convertía en político. Así que, ponte cómodo, relájate, y acompáñame a recorrer el salvaje mundo del escándalo real. Un mundo de reinas que rieron, amaron, pelearon y a veces enloquecieron, pero que jamás pasaron desapercibidas. Cuando pensamos en el mundo antiguo, solemos imaginar templos de mármol, ejércitos marchando y filósofos pensando demasiado. Pero detrás de todo eso, también había reinas que dejaron huella. Y vaya huella. Algunas no solo cambiaron la historia con sus decisiones políticas, sino también con sus amores, sus escándalos y su manera de desafiar las reglas de su tiempo. Hoy vamos a conocer a dos de las más comentadas: Cleopatra y Mesalina. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, no era solo la mujer más poderosa de su tiempo, también fue una de las más criticadas y mitificadas. La historia nos la pinta como la gran seductora del mundo antiguo, la mujer que conquistó a Julio César y después a Marco Antonio. Y sí, es cierto, pero lo que casi siempre olvidan es que Cleopatra era increíblemente inteligente. Sabía hablar varios idiomas y entendía la política mejor que muchos generales romanos. Claro, lo que más llamaba la atención en Roma no eran sus habilidades diplomáticas, sino sus relaciones. Sus enemigos decían que usaba su belleza para manipular a los hombres más poderosos del mundo.
La veían como una especie de femme fatale, pero la realidad era que Cleopatra estaba luchando por mantener a Egipto independiente frente a un imperio romano que lo devoraba todo. Su final, como todos sabemos, fue tan trágico como legendario. Derrotada junto a Marco Antonio, la leyenda dice que se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, para no caer prisionera de Roma. Tal vez fue un invento de los cronistas romanos para darle un final dramático, pero lo cierto es que hasta en la muerte, Cleopatra fue puro teatro. Mesalina, la emperatriz más escandalosa de Roma. Pasemos ahora a Roma, porque allí también había una reina, o mejor dicho, una emperatriz, que dio mucho de qué hablar. Se llamaba Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio, y su fama de escandalosa se extendió por todo el imperio. Según los cronistas romanos, Mesalina tenía un apetito insaciable, de poder, de riqueza y sobre todo, de amoríos. La acusaban de tener amantes en secreto y de organizar fiestas tan descontroladas que parecían más carnavales que reuniones de la alta sociedad romana. Algunos incluso aseguraban que llegó a participar en competencias de placer con prostitutas y que las ganaba. Lo más increíble fue el llamado matrimonio secreto. Mientras Claudio estaba fuera de Roma, Mesalina, sin cortarse un pelo, se casó públicamente con su amante, Cayo Silio. Claro, cuando Claudio se enteró, la furia imperial fue implacable. El escándalo terminó con la ejecución de Mesalina, dejando a Roma con un recuerdo de excesos que aún hoy sigue siendo tema de debate. Cleopatra y Mesalina representan dos caras del escándalo antiguo. La reina, que usó el amor como arma política, y la emperatriz que se perdió en el exceso. Ambas fueron juzgadas por hombres que escribieron su historia. Y quizás muchas cosas fueron exageradas. Pero lo cierto es que sus nombres aún nos hacen levantar las cejas miles de años después. Así que, mientras la historia sigue avanzando, recuerda, los imperios se construían con espadas y ejércitos, sí, pero también con besos robados, fiestas peligrosas y decisiones que desafiaban todas las normas. El Renacimiento fue una época de grandes descubrimientos, arte impresionante y nuevas ideas que cambiaron el mundo. Pero entre tanto genio y tanto progreso, también había reinas que vivieron sus propias tormentas personales. Y sus vidas fueron todo menos tranquilas. Hoy vamos a hablar de dos mujeres muy distintas, pero unidas por una misma fama. La de ser consideradas locas por sus contemporáneos. Juana de Castilla, amor eterno o simple propaganda. Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, fue hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Desde pequeña, su destino estuvo marcado por la política. Se casó con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Y aquí comienza el drama. Juana estaba profundamente enamorada de su marido, pero Felipe, digamos que no era el más fiel del mundo. Sus continuas infidelidades hirieron a Juana hasta el punto de que empezó a tener arranques de celos intensos. Se cuenta que golpeaba a las amantes de Felipe, lo vigilaba obsesivamente y hacía escándalos en público. Cuando Felipe murió joven y de forma inesperada, la historia se volvió aún más oscura. Se dice que Juana, incapaz de aceptar la pérdida, viajaba con el ataúd de su esposo y se negaba a enterrarlo. Los cronistas de la época la describieron como loca, pero muchos historiadores modernos creen que fue víctima de una estrategia política. Su padre y después su hijo la mantuvieron apartada del poder usando la excusa de su supuesta locura. ¿Realmente estaba desequilibrada o simplemente fue una mujer apasionada en un mundo que no toleraba esa intensidad? El misterio aún sigue abierto. Cristina de Suecia, la reina que no encajaba. Pasemos ahora al norte de Europa. Cristina de Suecia subió al trono en el siglo XVII siendo todavía una niña. Desde pequeña mostró que no era una reina como las demás.
Era inteligente, culta, apasionada por la filosofía, las artes y los debates intelectuales. Pero también era rebelde, muy rebelde. Cristina se negaba a casarse, algo impensable en una monarquía que necesitaba herederos. Su estilo de vida y su forma de vestir desafiaban las normas de género de la época. Los rumores sobre sus relaciones personales y su sexualidad corrieron por toda Europa, escandalizando a muchos. Lo más sorprendente vino cuando, en un giro inesperado, decidió abdicar del trono. Así, sin más, dejó a su primo en el poder, se convirtió al catolicismo, una decisión polémica para un país protestante como Suecia, y se mudó a Roma, donde vivió rodeada de artistas, filósofos y, claro, nuevas habladurías. Cristina nunca se ajustó a lo que la sociedad esperaba de una reina. Y precisamente por eso, su vida se convirtió en un gran escándalo para la Europa del Renacimiento. El lujo y las pasiones de la Edad Moderna. La Edad Moderna fue un periodo de cambios profundos, revoluciones, avances en las ciencias, nuevas ideas políticas y también reinas que vivieron rodeadas de lujos, pasiones y, cómo no, escándalos que todavía hacen eco en la historia. Entre ellas destacan dos nombres inolvidables: Catalina la Grande de Rusia y María Antonieta de Francia. Catalina la Grande, poder absoluto y rumores exagerados. Catalina II subió al trono ruso en 1762 tras la caída de su esposo, el zar Pedro III. Desde ese momento se convirtió en una de las gobernantes más poderosas y admiradas de Europa. Reformó la administración, impulsó la educación y abrió Rusia al pensamiento ilustrado. Todo muy serio y admirable. Pero, claro, lo que realmente capturó la imaginación popular fueron sus pasiones personales. Catalina tuvo varios amantes a lo largo de su vida, algunos de ellos incluso ocupando posiciones clave en su gobierno. Para sus enemigos políticos, esto fue un festín. La pintaron como una mujer dominada por el deseo, incapaz de gobernar sin la compañía de un hombre. El escándalo más famoso, aunque completamente falso, fue el famoso mito del caballo. Un rumor tan absurdo que cuesta creer que alguien lo tomara en serio. Pero así funciona la propaganda. Mientras más grotesca la historia, más fácil se esparce. Lo cierto es que Catalina fue una estratega brillante, pero su vida privada fue utilizada como arma en su contra. María Antonieta, el símbolo de los excesos. Si hablamos de reinas escandalosas, el nombre de María Antonieta aparece de inmediato. Llegó a Francia como una jovencísima archiduquesa austríaca para casarse con el futuro Luis XVI, y pronto se convirtió en la reina más famosa y odiada del país. María Antonieta adoraba los lujos, vestidos extravagantes, joyas carísimas y fiestas privadas en Versalles. Mientras el pueblo francés sufría hambre y miseria, los rumores sobre la vida fastuosa de la reina crecieron como fuego en un bosque seco. La gota que colmó el vaso fue el famoso caso del collar de diamantes, un escándalo en el que María Antonieta ni siquiera participó realmente, pero que la dejó marcada como derrochadora e insensible. Y, por supuesto, está la frase inmortalizada en la memoria colectiva: que coman pastel. Probablemente nunca la dijo, pero la historia se encargó de convertirla en símbolo del desprecio de la monarquía hacia el pueblo. El resultado ya lo sabemos: la Revolución Francesa y con ella la guillotina que terminó con su reinado y su vida. El legado del escándalo. Después de este recorrido por reinas que amaron demasiado, que gobernaron con mano dura o que simplemente se negaron a seguir las reglas, queda una pregunta en el aire: ¿de verdad estaban locas?
¿O simplemente fueron mujeres adelantadas a su tiempo? Lo cierto es que muchas de estas historias llegaron hasta nosotros, escritas por hombres, cronistas y enemigos que tenían todo el interés en exagerar, inventar o deformar lo que sucedía. Catalina la Grande fue transformada en un chiste obsceno. Juana de Castilla fue encerrada bajo la excusa de una supuesta locura. María Antonieta se convirtió en el blanco de rumores que nunca pudo desmentir. Y Rana Valona fue llamada sanguinaria, aunque también defendió con uñas y dientes la independencia de su pueblo. Detrás de cada escándalo hay un eco de algo más grande. La política. Los rumores fueron armas. Los chismes fueron herramientas de poder. Lo personal se mezclaba con lo político, y las decisiones privadas podían cambiar el rumbo de un reino entero. Una fiesta demasiado cara, un amante secreto, un gesto de rebeldía. Todo podía volverse motivo de guerra, de conspiración o de caída. Pero más allá del juicio de la historia, estas reinas nos recuerdan algo esencial: que el poder no borra la humanidad. Fueron mujeres que sintieron, que amaron, que tuvieron celos, miedos y sueños, igual que cualquiera de nosotros. Solo que ellas vivieron bajo la lupa de toda una corte y cargaban con la presión de un imperio entero. Quizá lo que hoy llamamos locura era, en parte, la consecuencia de vivir aisladas en palacios donde nadie podía decirte no. O tal vez fue el reflejo de sociedades que no podían aceptar que una mujer tuviera tanto poder y se atreviera a usarlo. Sea como sea, sus vidas no fueron aburridas. Fueron intensas, caóticas y sobre todo inolvidables. Y ahora, al cerrar este viaje, piensa en esto. ¿Cuántas de esas historias son verdad absoluta? ¿Y cuántas son producto del rumor y la exageración? Tal vez nunca lo sepamos del todo. Pero lo que sí sabemos es que sin esos escándalos, la historia sería mucho menos emocionante. Así que, mientras te acomodas para dormir, guarda en tu mente la imagen de estas reinas. Algunas brillando en palacios dorados, otras tejiendo intrigas en la oscuridad, y todas dejándonos con la certeza de que la historia no solo se construyó con batallas y tratados, sino también con pasiones, secretos y escándalos reales. Buenas noches, y que sueñes con coronas, castillos y tal vez un poquito de drama real. Después de este viaje por las vidas, los amores y los escándalos de las reinas más fascinantes y controvertidas de la historia, llegamos al final de nuestro relato de esta noche. Hemos visto que el poder no siempre significa calma ni control. Al contrario, a veces el poder es una chispa que enciende pasiones, obsesiones y decisiones que dejan huella para siempre. Cleopatra, Juana la Loca, Catalina la Grande, María Antonieta, Rana Valona y tantas otras reinas nos han mostrado que la historia no es solo una lista de batallas o tratados. La historia también es humana, imperfecta, llena de contradicciones y marcada por emociones intensas. Sus vidas, a menudo escritas y reinterpretadas por cronistas, enemigos o incluso admiradores, todavía hoy nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la dureza del poder y el precio de ser diferente. Quizás lo más interesante de todas ellas es que, detrás de las coronas y los palacios, encontramos mujeres de carne y hueso. Mujeres que amaron demasiado, que se rebelaron contra las normas, que soñaron con libertad o que simplemente hicieron lo que pudieron en un mundo que no siempre les permitía elegir. Sus decisiones, juzgadas como escándalos en su tiempo, ahora nos parecen actos de valentía, de pasión o a veces de pura humanidad. Al cerrar este relato, quiero invitarte a pensar en algo. ¿Cuántas de estas historias fueron reales y cuántas fueron adornadas?
exageradas o inventadas para crear un mito. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero esa mezcla de realidad y leyenda es lo que hace que la historia siga viva y siga fascinándonos, incluso siglos después. Y ahora que la música baja y la voz se apaga, espero que este viaje te haya acompañado a soltar el día, a relajarte y a dejar que tu mente se pierda un poco entre coronas, castillos y secretos reales. Porque aunque los escándalos de estas reinas sacudieron el mundo en su tiempo, hoy son historias que nos ayudan a desconectar, a aprender sin esfuerzo y a dormir con la imaginación despierta. Gracias por escuchar, por acompañarme en este recorrido y por dejar que la historia, contada de forma tranquila, se convierta en un puente hacia el descanso. Que tengas una buena noche, que tus sueños sean ligeros y que el eco de estas reinas locas, brillantes y escandalosas, se quede contigo, solo como un susurro. Hasta el próximo video y que descanses.